Tercer bloque de TV Sana y estoy con una invitada que hace mucho que nos tenía abandonado. Es la doctora Laura Grimberg. ¿Cómo andás, Laura? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Nos tenías abandonados o no te invitábamos? Yo estaba esperando que me llamaran. Ah, perfecto. Bueno, ella es la jefa de medicina nuclear del hospital Argerich. ¿Cómo están dando el Argerich? Bien. Bueno, un poco la idea, Laura, es contarle a la gente en este bloque de TV Sana para adultos cómo tiene que cuidarse el corazón. Así, y yo como vos sos una experta expositora, te mando la pregunta así, ¿cómo una persona tiene que cuidarse el corazón? Recién le contaba que ayer me hizo una ergometría porque estoy jugando al squash y ya me asesoró y de ahora me hago otra cosita y ya estoy, espero que bien. Ya veo que la semana que viene, bueno, pero no, esperemos que no. ¿Cómo cuidar el corazón? Bueno, lo más importante que hay que saber es que lo principal es la prevención. Es decir, cuidar el corazón no quiere decir tomar 10 pastillas por día. Controlar el corazón no quiere decir hacerse estudios todos los meses. Cuidar el corazón es disminuir el riesgo cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en nuestro país. Ese es el infarto. ¿Cuál es la enfermedad cardiovascular dentro de la cual el infarto tiene una prevalencia muy importante? La enfermedad cardiovascular también puede tener que ver con la insuficiencia cardíaca que se puede desarrollar o posteriormente a un infarto o por otros motivos. Existen diferentes formas de enfermedad cardiovascular. La enfermedad coronaria, que es la que provoca el infarto, es una de las que nosotros más jerarquizamos porque hay otras que no es tan fácil prevenir. Esta es la que más tiene que ver con la prevención. Perfecto. Después tenés los ACV, que lo toman también. Tenés los ACV, que son una parte de la enfermedad que es la parte vascular cerebral, ¿sí? El ACV es la tercera causa de muerte y la primera de discapacidad en nuestro país. Lo importante de todo esto es que las medidas que tenemos que tomar no son tantas. Yo siempre digo, cuando me preguntan que si a uno le dieran una pastillita o una indicación que les dijera que con eso disminuye sensiblemente el riesgo de tener cáncer, que es una enfermedad a la que la gente le tiene mucho miedo, creo que la mayoría de la gente aceptaría tomar esa pastillita o hacer esa actividad que le estamos indicando. Nosotros tenemos actividades y acciones precisas para disminuir sensiblemente el riesgo cardiovascular. ¿Y cuáles son estas acciones que vos decís? Bueno, señor, con tome respecto lápiz al y control, papel. bueno, tienen que ver con los controles médicos periódicos y tiene que ver con las medidas de prevención que están relacionadas con los hábitos higiénico-dietéticos, la actividad física, etc. Los controles, para empezar, no son tantos. A la gente no le gusta mucho ir al médico. No le gusta. Y es comprensible, uno no tiene ganas de estar yendo todos los meses a distintos profesionales que después uno considera que lo van a llenar de pastillas. El control cardiovascular es una cosa muy precisa. Lo puede hacer el cardiólogo, pero el control de riesgo cardiovascular inicialmente también lo puede hacer el clínico, lo puede hacer el médico generalista, el médico de familia y eventualmente derivar ante la detección de un riesgo cardiovascular aumentado. Y básicamente lo principal del control tiene que ver con el interrogatorio, el examen físico, volvemos a la medicina tradicional, y los factores de riesgo cardiovascular que principalmente hay que considerar son los que detectamos en el consultorio, de los cuales el principal es la hipertensión arterial y el tabaquismo. Tenemos que detectar obesidad, sedentarismo y antecedentes heredofamiliares, y hay otros que detectamos ya con los exámenes de laboratorio, que básicamente lo que tenemos que hacer es la glucemia y el colesterol. Ahora empecemos con la presión, que tenemos acá un ayudante que le va a tomar la presión. ¿La presión por qué es tan importante tomarla? La presión es muy importante tomarla por muchos motivos. Primero, porque es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes. En segundo lugar, porque es muy traicionera. La gente cree que la presión da síntomas y la presión no da síntomas. Te dicen, no, porque a mí cuando me sube la presión me duele la cabeza, y eso no es cierto, es un mito que hay que desterrar. La cabeza duele por motivos diferentes y a veces cuando hay dolor sube un poquito la presión, pero la presión habitualmente no da síntomas y nosotros tenemos que hacer un control periódico aunque no haya ningún indicio de que el paciente sea hipertenso, y la cantidad de hipertensos en el país es muy elevada, quiere decir que, y aumenta con la edad, es decir que cuantos más pasen los años, más gente va a tener la presión alta. ¿Y la presión alta qué te puede desencadenar? La presión alta te puede desencadenar, sobre todo a lo que más miedo le tenemos es a la enfermedad coronaria y al accidente cerebrovascular. O sea, puede darte un infarto porque se te tapó una arteria del corazón, o te puede dar peor
un taponamiento de una arteria, un estallamiento, la gente piensa presión alta, no aguantó la arteria y hizo un accidente cerebrovascular con unas lesiones terribles. O sea, serían estas dos cosas. En realidad, vos cuando decís que no aguanta, pareciera como que explota la arteria. En realidad, el ACV hemorrágico, que es la lesión de esa arteria, no es el más frecuente. Lo más frecuente es que por las lesiones de la capita interna de las arterias se vayan depositando coágulos, ¿sí? Se forme un trombo que tape la arteria. Y eso tiene que ver con la presión. Eso tiene que ver, entre otros factores de riesgo, con la presión. Pero la presión la tenemos que detectar en el consultorio y es uno de los índices que hay que evaluar durante toda la vida. ¿Y desde qué edad? Desde siempre. O sea, una vez por año que tomarse la presión, tengas la edad que tengas. No, depende de la edad. Cuando sos chiquito, puede ser nosotros una vez los pediatras por año. después de los 5 años le tomamos siempre la Exacto. presión. Cuando sos chiquito, quizás con que la tomes, con que vos hayas hecho un examen inicial y detectes que la presión está bien para la edad, que no hay diferencias significativas entre la presión de un brazo y la presión de otro, que podría sugerir algún problemita congénito, etcétera, vos después de ahí quizás la podés tomar cada 5 años, pero en realidad el consejo es tomarla una vez por año y después a partir de los 40 años, 2 veces por año. Bueno, acá tenemos nuestro voluntario, el señor Alan. Perdón, eso como control de salud. Lógicamente, una vez que la persona tiene detectada hipertensión arterial, el control es permanente y el hecho de estar tomando la medicación no quiere decir que no la tenemos que seguir controlando. Perfecto, entonces hoy vos nos hablaste de todos los riesgos, pero es clave y queremos que la gente que está en la casa sepa que a partir de ahora, si tiene más de 40 años, se tiene que tomar la presión. Todos se tienen que tomar la presión y saber que hay algunos factores de riesgo, como la obesidad y el sedentarismo, que aumentan también la presión arterial y podemos detectar hipertensos más jóvenes y más tempranamente. Entonces, si tenemos esos factores de riesgo, pues deja bien flojo el bracito. Sedentarismo es decir, el que no hace nada. El que no hace actividad física y el que tiene está un poquito gordito. Nosotros calculamos lo que se llama el índice de masa corporal. Sí, que a mí me da pésimo. Es una relación entre el peso y la altura que, si querés, no lo comentamos. No lo comentemos hoy, nada. Para tomar la presión es tan bueno el tensiómetro digital como cualquier otro. Mucha gente lo utiliza porque es más fácil para la medición. La persona que se la toma tiene que estar sentada, con los pies apoyados, relajada, callada y con el brazo a la altura del corazón, ¿sí? Lo único que hacemos es conectar el manguito y prendemos. Perfecto. Y apretamos de vuelta. Sí, digo. Si bien la tomamos en el consultorio, para nosotros, una vez que el paciente tiene diagnóstico de hipertensión, es muy importante lo que se llama el control ambulatorio de la presión. Nosotros tenemos que saber cómo está la presión del paciente en sus actividades diarias, en su casa, ¿sí? Tenemos 13,7. Está muy bien. ¿Puede estar con la novia, todo? Sí, sí. Ah, gracias, Alan. Bueno, entonces, te voy a dar, a pesar que el productor nos rete, los últimos segundos que vos quieras para hacer hincapié en el control, pero que ninguna persona que vea TV Sana y tiene más de 40 años deje de tomarse la presión. Convéncelos. Bueno, en realidad es importante saber que de algo hay que morirse, decimos siempre, pero la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte, se puede evitar, se puede disminuir muchísimo el riesgo con medidas sumamente sencillas. Hacer actividad física, cuidarse con el peso, no fumar, por supuesto, como dicen todos los médicos de todas las especialidades, y controlarse periódicamente la presión, porque si detectamos hipertensión hay tratamientos efectivos y podemos disminuir mucho el riesgo de enfermarnos y de morirnos. Gracias por la invitación, en serio, y bueno, esperemos que la gente vaya tomando conciencia de a poquito de lo que podemos hacer. Lo cerró la doctora. Nos vemos en una semana y nos pueden buscar en la web los 7 días. Hasta luego.